desde el máximo rigor técnico, desde la máxima profesionalidad. Arranca esta iniciativa con la ilusión de devolverle a nuestros productos autóctonos el valor que se merecen, porque les puedo asegurar, como demuestra este bodegón, que Castellón alberga el más y mejor club de gourmet del Mediterráneo. Queremos hacer de esta marca un punto de inflexión en el sector agroalimentario y gastronómico de nuestra provincia, una nueva fuente de argumentos a añadir a la ya incuestionable calidad de vuestros productos. Por eso, hemos querido trabajar para que esta marca fuese útil desde el primer minuto. En todo este recorrido que nos ha llevado hasta aquí, hemos descubierto una ruta de sabores que nos da motivos para creer en la riqueza y prosperidad de nuestra tierra. Una ruta que empieza en las llanuras de la Plana y que termina en las agrestes montañas del Maestrat, recorriendo los mejores viñedos, recorriendo las queserías más artesanas, recorriendo los huertos más cuidados, el mejor marisco con olor del Mediterráneo y el auténtico aceite de oliva. Pero lo mejor de esta ruta, no lo dudéis, es que la recorramos juntos. Administración, empresarios y sociedad. Y permitidme que entre ellas destaque especialmente a quien en estos últimos días ha ubicado a esta tierra y a sus productos en el mapa mediático de la alta gastronomía. Se trata de un chef en cuya cocina solo entran los productos de esta provincia de alta montaña con puerto de mar. Este es el principal argumento que utiliza la guía Michelin para reconocerle internacionalmente en su restaurante. Ha conseguido, con nuestros productos y su saber hacer, ilusionarnos a todos de nuevo y hacernos creer más que nunca en esta gran cesta de mercado que solo tenemos nosotros y donde hallamos una calidad sin comparación. Por eso, como reconocimiento a su trabajo y a su labor por esta tierra, queremos nombrar embajador de esta ruta de sabor al chef Miguel Barrera, a quien tenemos el honor de ofrecerle hoy la primera placa de nuestra marca para que luzca junto a la estrella en la entrada de Cal Paradís. Miguel.